En todos los grupos humanos pasa algo curioso. Aunque digamos que todos somos iguales, nunca lo somos del todo. En la escuela, por ejemplo, eso se nota enseguida. Algunos parecen tener más voz, más visibilidad, más presencia y otros simplemente pasan desapercibidos. A eso, más allá de la ropa o las redes, se le llama estatus social. El estatus es básicamente la posición que ocupas dentro de un grupo. Puede ir por lo económico, por tu forma de hablar, por tu grupo de amigos o incluso cómo te perciben los demás. Es invisible, pero siempre somos parte de ello. El sociólogo Max Weber decía que el estatus no depende solo del dinero, sino también del prestigio social, el respeto o reconocimiento que el grupo te da. En palabras simples, no importa solo lo que tenés, sino lo que representás. Por eso alguien puede tener poca plata y aún así tener estatus. Si su entorno lo valora por su carisma, por cómo se expresa o por su capacidad de conectar con otros, pero en la mayoría de los casos lo material y lo simbólico van de la mano. Y ahí es donde empieza el problema. Porque vivimos en una época donde el valor de las personas se mide cada vez más por lo que muestran y no por lo que son. Lo que antes era un reconocimiento genuino, ahora muchas veces se transforma en competencia. La superficialidad no aparece porque sí, es una forma de adaptación. Quieres encajar, quieres ser parte y mostrar lo que sabes que se valora, pero eso tiene un precio. Un ejemplo simple sería, alguien llega con una Jordan nueva o con un iPhone más nuevo, automáticamente genera atención, respeto o curiosidad. Capaz nadie lo dice, pero todos lo notan. Y los que no tienen acceso a eso sienten, aunque no lo admitan, que están un escalón por debajo. El psicólogo Leon Festinger hablaba del efecto comparación social. Todos, sin darnos cuenta, evaluamos nuestro valor mirando a los que tienen los demás. Y cuando la comparación es constante, la autoestima empieza a depender del entorno. Un estudio del CONICET 2023 mostró que 7 de cada 10 adolescentes argentinos sienten presión por mantener cierta imagen frente a sus pares. Y más del 60% dijo haber sentido envidia o inferioridad por compararse con sus compañeros en redes sociales. Eso te dice algo claro. El problema no está en Instagram o en TikTok, está en cómo aprendimos a medir el valor de las personas. El contexto económico también pesa. En muchos colegios, incluso públicos, hay brechas enormes entre estudiantes. Algunos pueden pagar salidas, viajes o actividades, otros no. Y aunque nadie lo diga en voz alta, eso afecta en la forma en que se relacionan. Un informe del UNICEF Argentina 2022 señaló que el 54% de los adolescentes del país percibe que la situación económica influye en cómo los demás los tratan. No necesariamente por maldad, sino por dinámicas del grupo. ¿Quién propone planes? ¿Quién pone casa? ¿Quién paga? ¿Quién viste de tal marca? Y lo loco es que muchas veces la exclusión no es directa, es más sutil. No te invitan, no te mencionan, no te tienen en cuenta. No porque no le caigas bien, sino porque sin querer el dinero define la cercanía. Eso termina afectando la confianza, el ánimo y hasta la participación en clase. Porque si sentís que no encajás, empezás a hablar menos, a exponerte menos y a esconder partes de vos. El Banco Mundial y la UNESCO coinciden en algo. Las desigualdades económicas en la escuela no solo afectan el aprendizaje, también influyen en la integración social y la autoestima de los alumnos. Un chico que siente que no encaja por cómo se viste o por no poder participar en ciertas actividades empieza a retraerse y eso genera aislamiento, menos confianza y menos participación. Lo loco es que a veces el problema no es el dinero en sí, sino en cómo lo usamos para definir el valor social, como si tener más fuera sinónimo de ser mejor. El colegio vendría a ser como una mini sociedad. Todo lo que pasa en el mundo adulto, estatus, prejuicios, competencia, también pasa en los pasillos. El sociólogo Pierre Bourdieu decía que el sistema educativo reproduce las desigualdades del mundo real, que los códigos, los gustos, incluso la forma de hablar se aprenden en casa. Entonces, cuando un chico que viene de un entorno con menos capital cultural, menos recursos, menos referentes, menos oportunidades, el colegio a veces tiende a marginarlo. En muchos casos el lenguaje, las marcas o los modismos son una forma de capital simbólico. No te definen como persona, pero sí definen cómo te perciben. Y si no se habla de eso, se naturaliza, como si fuese normal que unos sean líderes y otros los que los siguen. El estatus social no es una cuestión de diferencias, sino de cómo las aceptamos sin cuestionarlas. La verdadera crítica no es a quién tiene más o menos, sino al sistema que hace que eso parezca normal. En las escuelas esa naturalización se con gestos mínimos. Quién toma la palabra, quién marca tendencia, quién queda afuera, son microdesigualdades que parecen inofensivas pero terminan moldeando las identidades. Como diría Bourdieu, el poder simbólico se vuelve más fuerte cuando nadie lo discute, y cuando pasa todos los días en los pasillos, jerarquías que se repiten sin que nadie las haya elegido. Lo grave no es que existan diferencias, sino que aprendamos a convivir con ellas como si fueran parte de la orden natural de las cosas.
Hoy el reconocimiento muchas veces se gana mostrando más que haciendo. El valor simbólico se desplaza del esfuerzo al impacto visual, y eso convierte la popularidad en una forma moderna de capital. Las redes solo amplifican una lógica que ya existía, la de competir por atención. Pero cuando la atención se vuelve la moneda principal, el contenido pierde valor. El filósofo John Bauman hablaba de la modernidad líquida, donde todo es fugaz, las relaciones, los ideales, incluso la identidad. En ese contexto, el estatus se vuelve un producto que se renueva constantemente. Y en esa búsqueda constante por ser visible termina generando agotamiento, ansiedad y sobre todo vacíos, porque el reconocimiento cuando no está basado en nada sólido se vuelve frágil. El colegio no es ajeno a eso, reproduce las mismas lógicas de exclusión que critica, premia la adaptación más que la reflexión, la obediencia más que la creatividad, y muchas veces sin intención los docentes y coordinadores también validan esas jerarquías. ¿Quién participa más? ¿Quién representa? ¿Quién es escuchado? Por eso cuestionar el estatus en la escuela no es una postura antipopularidad, es una defensa del pensamiento crítico, de la igualdad simbólica dentro del aula. Si la escuela no enseña a identificar desigualdades invisibles, termina siendo cómplice de ellas. La solución no es eliminar las diferencias porque siempre van a existir, sino cambiar criterios que usamos para valorar a las personas. En lugar de medir estatus por consumo o visibilidad, habría que empezar a reconocer méritos, colaboración, la empatía y la autenticidad. El respeto debería ser el nuevo signo de estatus, no por moralismo, sino por justicia simbólica. Valorar lo que realmente sostiene una comunidad. Como dijo Simone de Beauvoir, el opresor no sería tan fuerte si no tuviese cómplices entre los propios oprimidos. Y en este caso todos somos parte del sistema que criticamos, si no lo ponemos en discusión. El cambio real no empieza con discursos, sino con formas distintas de mirar el entorno, porque lo que no se cuestiona se repite. Entender el estatus no es rechazarlo, es desarmarlo, ver de qué está hecho y elegir qué parte queremos seguir sosteniendo. No alcanza con decir todos somos iguales, hay que actuar como si lo fuéramos. Y eso implica dejar de normalizar los privilegios invisibles. Si logramos eso, aunque sea en el aula, ya no es solo un cambio de conducta, es un cambio de conciencia.